¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Dios les siga bendiciendo. Es una bendición, privilegio maravilloso el que Dios nos brinda de poder llegar en esta hora al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida. Contentos y agradecidos con el Señor por esta hermosa oportunidad. De igual forma a usted, mi amigo, gracias por abrir sus puertas, por permitir que a través de este medio lleguemos a su vida, donde esperamos que Dios a usted, a su familia y todos los que habitan allí bajo su techo les bendiga de una manera abundante. Puede que usted nos esté mirando en el campo o en la ciudad, mis amigos, en cualquier lugar de nuestro hermoso departamento y, por qué no, a través de la red a tantos lugares del mundo podemos llegar. Deseamos que Dios les bendiga grande y abundantemente. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta hora me acompaña el pastor John Cañas, quien sirve al Señor en la iglesia del barrio Belencito. Pastor John, el Señor le siga bendiciendo. Dios le bendiga, pastor Arturo. De verdad que es un gozo poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo la palabra de Dios y una vez más llegar hasta su hogar. Creo que es grato poder tener esta compañía, que usted en este momento podamos conversar, podamos hablar, podamos tratar esas temáticas que traemos, que comúnmente traemos a este set, a este medio, para compartir esa palabra de aliento que todos nosotros cada día necesitamos. Sin duda alguna, día a día, mis amigos, surgen necesidades, momentos difíciles aparecen en la vida, pero qué bueno es contar con la ayuda de Dios, qué bueno es saber que a través de la ayuda de nuestro Dios podemos salir adelante, triunfantes, airosos, victoriosos, a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso lo importante de confiar en Él. Cada día, Pastor John, nos enfrentamos a luchas nuevas, digámoslo, a tentaciones nuevas, a problemas nuevos, cosas en las cuales a veces los seres humanos decimos, yo nunca pensé pasar por allí, pero la verdad llegamos a enfrentar tales situaciones. Pero aunque a veces no tenemos ni idea de lo que nos espera, de lo que se nos puede presentar, qué bueno es saber, Pastor, que podemos confiar y esperar en Dios y que con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Así es, y confiar en Dios creo que depende de muchas cosas, y queremos en esta tarde tratar una temática bastante especial acerca de eso, de poder cómo tener esa seguridad, cómo poder tener esa confianza en Dios, cómo poder hablar con ese peso de que tenemos una verdad absoluta, una verdad que Dios nos da a través de su palabra. Y usted que está allí en este medio, que puede vernos, que usted pueda agarrarse de estas verdades y hacerlas suyas, apropiarse de ellas, creo que es muy importante, y poder de esta manera tener una convicción plena y saber usted en quién ha creído. Pastor John, como siempre, queremos orar, hablar con nuestro Dios, presentar al Señor nuestra programación, pedirle a Dios que bendiga a nuestros televidentes, porque nosotros ignoramos el problema, la situación que usted pueda estar pasando, mi amigo, pero lo que sí sé es que Dios no ignora nada, a Dios no lo toma nada por sorpresa. El Señor lo conoce todo, Él lo conoce todo, y por eso con Él podemos hablar, y no tan solo lo conoce todo, sino que puede solucionarlo todo, pues nada es imposible para Él. Pero ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que pide y recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso vamos a presentar, Pastor John, esta programación y a la vez a nuestros televidentes. Así es, y a todos ustedes, acompáñenos allí en el lugar donde se encuentran. Si usted desea, cierre sus ojos y presentémonos delante de Dios. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, nos acercamos delante de ti con la confianza y plena seguridad de que tú estás con nosotros, de que tu misericordia se hace real en nuestras vidas. De esa manera te pedimos, Señor, que seas obrando en este medio, que seas trabajando, Señor, con nosotros. A partir de este momento te pedimos tu guianza para esta programación, para quienes estamos aquí en esta mesa de trabajo y para las personas que pueden vernos, Señor, a la distancia a través de este medio. Que tú seas obrando, Señor Dios de la gloria, en sus necesidades, en sus problemas, en sus situaciones, Señor Dios mío, y que esta palabra abra nuestro entendimiento para poder acercarnos, Señor Dios mío, al momento, Señor, a la situación, oh Padre precioso, que tú quieres que vivamos, que podamos acertadamente, Señor Dios mío, tomar los retos que nos depone la vida y poder vivir una vida que te agrade, Señor. Por eso te presentamos nuestras vidas, te presentamos esta programación, Señor Dios mío, presentamos todos los que pueden vernos, Señor Dios mío, y que seas obrando, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso el hablar con Dios, expresar al Señor nuestras peticiones. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros, o estas personas no fueron avergonzadas, al contrario, vieron la mano de Dios, todo cuando clamaron, cuando buscaron al Señor. Pero a través de este medio, mis amigos, oramos por su problema, por su necesidad, por usted. Claro que sí, con mucho gusto, pero de igual forma queremos hacerlo en la iglesia.
extender pues nuestra mano, decirle un Dios le bendiga, pero que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Por eso hoy extendemos una invitación a las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, en este caso a la iglesia de Belencito, la iglesia de la Trinidad, la iglesia de Cañaveral y de igual forma en Florida Centro, donde le estamos esperando. Los templos están abiertos para que asistas a oír la palabra de nuestro Dios. Queremos decirle que en Cañaveral, allí está el reverendo Jorge Humberto Henao, quien sirve al Señor. En esta tarde no se encuentra en nuestros medios precisamente, amigo, por compromisos con la obra de nuestro Dios. No es tan fácil, pero bueno, de todas formas, la obra sigue adelante, Dios se ha glorificado y Dios los está bendiciendo de una manera muy especial. Allí la iglesia en Cañaveral, de igual forma el hermano Humberto y su familia. Queremos extenderle la invitación. Es muy fácil de llegar, Pastor John, allá a la iglesia de Cañaveral, pues se ubican las personas allí donde llegan los alimentadores o donde están los alimentadores del Metrolínea, y a media cuadra allí está la iglesia de Cañaveral para que asista a oír la palabra de nuestro Señor. Queremos decirle que el día martes, de igual forma el jueves, la iglesia está abierta a las 7 de la noche y el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Sé que el pastor Humberto junto con su familia le esperan, pero el pastor John nos quiere hacer la invitación sin duda a la iglesia de la Trinidad y de igual forma a la iglesia de Belencito. Pastor. Así es, con mucho gusto estamos a todos los que pueden vernos en este momento, que viven en barrios aledaños, ya sea a la Trinidad o al barrio Belencito. Queremos invitarle que nos acompañe a nuestras reuniones, que usted vaya allí a la casa de Dios junto con su familia o con sus seres queridos, las personas que puedan ir allí muy gustosamente. Mi padre, el pastor Salustiano Cañas, allí junto con la iglesia, todas las personas están allí dispuestas allí para recibirle a usted en la carrera 18, número 59, 152, allí por la 18 subiendo unas cuadras atrás del Parque de la Trinidad. Usted puede estar allí y acompañarnos, un edificio blanco. Los servicios se llevan a cabo los días martes y jueves a las 7 de la noche, sábados a las 5 de la tarde, domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. De igual manera en Belencito, si usted vive cerca de Belencito o desea acompañarnos, así no viva cerca, la dirección es en la calle 63A, número 1316. Es allí, si usted pregunta, junto a la escuela de Belencito, es el lugar donde nosotros nos reunimos. Allí estamos junto a la escuela y celebramos los cultos los días miércoles, viernes y sábados a las 7 de la noche. Los domingos a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos. De igual manera, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 317-483-0625 y muy gustosamente le estaremos recibiendo su petición o su motivo de oración. De igual manera, también puede escucharnos en la programación de Una Voz en el Desierto. Eso es a través de Nitro Estéreo 103.2 del FM a las 6 de la tarde, muy gustosamente. La programación de Una Voz en el Desierto es la programación que, si usted desea escucharnos a través de la radio, muy gustosamente allí estamos en este medio, a través de este medio, pastor. De igual forma le extendemos la invitación a la iglesia de Florida Centro, frente al hospital. Muy fácil de llegar, mis amigos, frente al hospital. Carrera octava, número 339. Nuestros templos están abiertos los días martes y jueves, 7 de la noche. El domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Hay dos maravillosas reuniones el domingo donde aprovechamos, porque la mayoría pues del pueblo descansa el domingo, y hay algo muy importante, y es que el domingo es el día del Señor.
Después de esta invitación vamos a la palabra de nuestro Señor. La Sagrada Escritura en Primera de Juan capítulo 5, verso 13 en adelante, mis amigos, nos habla de un tema muy importante, es acerca de lo que nosotros podemos saber, acerca de lo que conocemos, y por eso hoy queremos hablar del tema hablemos con, óyelo, hablemos con seguridad, mis amigos. Solo uno puede hablar con seguridad en Cristo Jesús, Pastor John. Mire, la palabra del Señor dice en el libro de Primera de Juan capítulo 5, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué interesante, hablar con seguridad. Por eso el tema, hablemos con seguridad. Estamos en el verdadero. Qué bueno es poder tener ese conocimiento. Hay muchas verdades, Pastor John, verdades esenciales que el hombre puede llegar a conocer. Pero la verdad, para poder conocerlas, Pastor, hay que estar cerca de la palabra de Dios, cerca del Señor. A veces las personas hoy día hablan con mucha inseguridad. Hay gente que a veces dice, ¿qué vamos a hacer? Así como van las cosas, ¿quién sabe? Algunos inclusive dicen, me muero, no sé para dónde me voy. Y así por el estilo, la gente le falta mucha seguridad. ¿Y por qué esas expresiones? Sinceramente, porque no hay un buen conocimiento acerca de la palabra de Dios, Pastor. No, y el problema más aún que ocurre, Pastor Arturo, es cuando hay personas que hablan con seguridad acerca de algo que no es cierto. Ajá. Aseguran muchas cosas, es más, mucha gente incluso ha muerto por razones equivocadas. Han hablado cosas y se han asegurado a algunas cosas, tienen una confianza, tienen una seguridad en algunas cosas, Ajá. pero a la larga tienen un problema. ¿Por qué? No están completamente seguros de lo que están hablando. Están hablando tal vez algo basado en alguien que les dijo algo, alguna de pronto idea que alguien sembró en su cabeza, alguien que alguien les dijo algo, y ellos asumieron que esto era verdad. Y muchos tienen dichos y asumen que son verdad. Pero qué importante que, como dice usted, nos acerquemos a la palabra del Señor para saber qué es lo que es verdadero y hablemos con seguridad de eso. Hablemos bien, de una manera segura, de una manera exacta, de qué es lo que debemos nosotros decir, qué podemos nosotros creer, en qué cosas podemos tener nosotros confianza, en qué se basan nuestras convicciones. Y creo que esto es muy importante, este tema creo que vamos a tratar. Hay alguna seguridad que nosotros tenemos en la palabra del Señor, algunas frases, algunas palabras que nos deben dar certeza, realmente lo que nos enseña la palabra del Señor, y de eso debemos hablar con seguridad. Hablar con seguridad es tener fe, es creer. Pero para creer, Pastor John, hay que conocer la palabra de Dios, pues el Señor Jesús nos enseña, y es más, a través de la Biblia uno encuentra cómo Pablo nos enseña, cómo la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, Pastor. Así es, y es muy importante oír la palabra del Señor, atender lo que Dios nos deja a través de su palabra y cómo podemos nosotros ser guiados, ser instruidos a través de este código, entender que todo lo que Dios nos ha dejado hay una razón de por medio, hay una razón real. El creer es el creer en lo que dice la palabra del Señor y estar plenamente seguros de eso. Pastor, quisiera que por favor nos leyera en el capítulo de Job, el capítulo 19, verso número 25, cómo Job habla con seguridad. Y me llama la atención que en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la situación que está pasando Job, que por cierto es muy conocido por nuestros televidentes, es conocido por el pueblo de Dios, la situación que pasa Job, y es muy, muy difícil. Pero con todo y eso Job puede decir, yo sé, oye, yo sé que mi Redentor vive. Lo que el hombre está diciendo es, tengo la seguridad, creo que de esta lucha, de esta pelea, de esta batalla, me levanto, Pastor. Así es, y él dice con una seguridad tal, y nosotros miramos la palabra del Señor,
Él dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué hermoso esto que nos habla Job al mirar que él tenía una seguridad. Él dice, yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con esta situación, pero esto que yo estoy diciendo es una realidad. Yo sé que mi Redentor vive. Él estaba seguro de eso. Él estaba seguro de que aunque su carne se deshiciera, aunque se acabara su vida, perdiera el aliento de vida, él sabía que iba a ver a Dios. Pastor John, recordémosle a nuestros televidentes, por ejemplo, el caso de Job. Job es un hombre millonario. Job es un hombre que tiene mucho dinero o tiene muchas propiedades, mucho ganado, pero la Biblia nos enseña que un día lo pierde todo. Cuando Job pierde todo, porque lógico, ya sabemos que Satanás fue y lo pidió para que Job fuese tentado y así Job blasfemara contra Dios, y una de la idea de Satanás es que era quitándole todo, entonces iría a renegar contra el Señor. Pues nos enseña la Biblia que el hombre tenía 7,000 ovejas, Pastor John, y las perdió. 7,000 ovejas, no estamos hablando de un cartón de huevos, estamos hablando de 7,000 ovejas que este hombre pierde. La Biblia nos enseña que el hombre tiene bueyes, tiene asnos, tiene un sinnúmero, amigo, de camellos, como 2,000, 3,000 camellos, dice la Sagrada Escritura, muchísimos criados, y los pierde. Hay otro golpe muy fuerte para Job, Pastor John, y es cuando pierde a sus muchachos. Pierde a sus hijos, lo pierde todo, pierde de muchas maneras, es afectado en su economía, en su parte emocional, incluso pues pierde su familia porque todos sus hijos fallecieron al una casa caerse por un viento, sus criados, todas las personas, finalmente incluso pierde hasta su salud, pierde su salud, y todo esto lo lleva a una condición deplorable, una condición de necesidad, al punto de que él se tira allí a una ceniza y a estar en silicio, estar en un sufrimiento y a rascarse con un tiesto esta enfermedad que él tenía. Esto es tremendo, es una condición tremenda, y ahí él da por cierto muchas cosas que incluso ante la seguridad de la vida, la seguridad de los bienes y muchas otras cosas, él como que da por sentado de que eso en algún momento llega a ser pasajero, llega a dejar de ser. Pero a pesar de todo eso que le sobreviene a él, en la condición en la que él se encuentra, hay algo que él declara. Aún a pesar de todo eso, él tenía una convicción, él tenía una seguridad, él se afianzó en algunas cosas que él realmente creía. O sea, así le pasara lo que le pasaba, él no iba a dejar de creer en esto. Y por eso, en el verso que leímos, él declara estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Job, mis amigos, pierde sus riquezas, pierde a sus hijos. Después, amigos, la salud le es afectada. Y como si fuera poco, su esposa le dice: maldice a Dios y ya, usted puede morirse. O sea, el por qué, toda esta situación que viene a la vida de este varón, de este patriarca, pero la Sagrada Escritura nos enseña que él puede hablar cosas de victoria, palabras de victoria, puede hablar con toda la seguridad. Es muy fácil hablar con seguridad cuando hay plata en el banco. Es muy fácil hablar de seguridad cuando hay un edificio de 5 o 10 pisos. Es muy fácil hablar de seguridad cuando hay un buen trabajo. Es muy fácil hablar de seguridad cuando todas las cosas están marchando, están fluyendo, pues todo el mundo por lo general habla y puede expresar de seguridad y que estamos bien y que todo marcha bien y seguirá marchando bien. O sea, eso es muy fácil decirlo. Mis amigos, lo que no es fácil decirlo es cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando se pierde en el negocio, cuando la empresa quiebra, cuando los hijos empiezan a dar guerra, cuando el esposo o cuando el cónyuge empieza a poner problemas. Eso no es tan fácil, que es precisamente la situación de Job. Él lo ha perdido todo, y aún su esposa le está deseando la muerte porque la situación no era tan fácil, era una situación muy complicada, pero en medio de todo, qué bueno es poder decir: yo sé que mi Redentor vive. O sea, sé que por difícil que sea la situación, por duro que sea el problema,
puedo salir adelante. Hay un Dios que está en el cielo. Yo estoy pasando una prueba difícil en mi vida, pero Dios no. La Biblia dice que Dios está sentado en su trono, y aunque el ser humano pase momentos difíciles, hombre, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no está en quiebra, Dios no está enfermo, no, Dios para nada. Él sigue sentado en su trono, Pastor John, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a bendecir, dispuesto a sacarnos adelante, pastor. Así es, y tenemos que tener esa confianza de que Dios siempre va a estar ahí. Muchos reniegan de Dios en el momento difícil. Muchos incluso dicen, no, pero esto de creer en Dios como que no funciona. Y siempre piensan que la posición de tener una confianza o una seguridad en Dios, todo depende a razón de las circunstancias. Pero qué lindo este ejemplo que nos da la palabra del Señor a través de Job, que él dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, hasta donde me llegue la marea, de todas maneras yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir esperando en Dios y no voy a renegar de Él, no voy a hablar mal de Él, no voy a jactarme de que es que yo he hecho las cosas bien, porque muchos a razón del problema entonces empiezan a renegar contra Dios. Ay, sí ve, mire, eso me pasa es por ser cristiano, eso me pasa por buscar de Dios, eso me está pasando es por... No, hermano, nosotros no podemos renegar de Dios, nosotros tenemos que tener una confianza. Yo sé que mi Redentor vive, o sea, yo tengo confianza, tengo seguridad de que Dios me va a ayudar y de que tarde que temprano Él va a orar a favor de su pueblo, a favor de la situación que usted está viviendo. Usted debe confiar eso, y si usted tiene esa seguridad, eso téngalo por seguro que es una promesa de la cual usted se puede agarrar para ver la mano de Dios obrar a su favor. Hablemos con seguridad, y con mayor razón nosotros debemos hacerlo. ¿El por qué? Aparte de la situación que ya hemos mencionado, ya se ha mencionado que Job está pasando, amigos, uno a través de la Biblia uno puede encontrar que Job precisamente no tenía una Biblia. Job no tenía una iglesia, no podía reunirse como lo hacemos nosotros los cristianos, porque al fin, Pastor John, cuando uno va a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, la Biblia nos fortalece. Cuando vamos a la iglesia, Dios, a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, Dios también nos fortalece. No es así el caso de Job, no, pero con todo y eso, él puede hablar de esa seguridad. Usted, mi hermano, que tiene la palabra de Dios a mano, que tenemos la oportunidad de ir a una iglesia a congregarnos, a buscar del Señor, con mayor razón debemos hablar de esa seguridad, saber que nuestro Redentor vive, saber que la enfermedad que Dios está permitiendo, que la lucha que Dios está permitiendo es con un plan, es con un propósito, y a nosotros lo que nos conviene, digámoslo en este sentido, o lo que nos sirve es hablar con seguridad, recordando, por cierto, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama de su fruto comerá. Si usted se atreve a creer y a confiar y a confesar que Dios puede obrar, que podemos salir adelante y que Dios no está vivo, sino que Dios está vivo, que no está muerto y que podemos triunfar, sin duda alguna, pastor, lo logramos. Así es, y creo que a razón de esto es por eso que estamos diciendo y estamos hablando de esta temática. Cuando nosotros tenemos una seguridad, una confianza, eso hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, que la mano de Dios obre en nuestros medios. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo hago declaración, cuando yo hablo con seguridad, cuando yo hablo que creo en algo, algo que es real, algo que me lo dice la palabra del Señor, cuando yo me afianzo en ella, Dios obra. Dice que el que se acerca a Dios debe saber que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Que cuando usted habla con una seguridad, usted está consciente de lo que está diciendo y está seguro que su confianza no es vana, que su esperanza no es vana, y por eso habla con seguridad. Cuando hay cosas que usted como que tiene dudas, como que no cree, como que no sabe si puede pasar o no, usted no habla con esa seguridad, con esa confianza. Usted como que dice las cosas esperando a ver, vamos a mirar a ver qué pasa. Pero si usted tiene seguridad, tenga por seguro que Dios va a obrar, que Dios va a tratar, que Dios se va a mover de una manera especial. ¿Qué está confesando? ¿Qué está expresando? ¿Confiamos en que Dios vive? ¿Confiamos en que Dios nos puede llevar adelante? Dios no es una imagen, Dios no es un yeso, Dios no es un cartón, no, eso no es Dios. Esos son dioses que las personas se han hecho, imágenes o ídolos que las personas hacen para llenar ellos el vacío que hay en su corazón, pero no, como dice la Sagrada Escritura, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Qué importante es el poder creer, el saber que Dios vive, que Dios es real, creerlo en medio de la situación que se pueda estar pasando.
Se dice que en una ocasión Martín Lutero estaba pasando un problema muy, muy complicado en su vida, como todos los humanos, como todos los cristianos, como todo siervo de Dios, pasando un momento difícil. Y el hombre se puso muy afligido, y se dice que la esposa, cuando lo ve en esa situación, entonces ella se vistió de luto. Al vestirse ella de luto y empezó a pasearse por el frente de Martín Lutero, de pronto levantó su cabeza y la vio vestida de luto, y entonces le pregunta, Martín le pregunta, y mujer, ¿y por qué estás vestida de luto? Y entonces ella le dice, Martín, porque Dios se murió. Cuando ella dice que Dios se murió, Martín pegó un grito y dijo, ¿cómo se le ocurre? Dios no está muerto, Dios está vivo, Él vive y Él reina por siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces la pregunta de ella fue, ¿y entonces usted por qué tiene esa condición? ¿Por qué está tan afligido? ¿Por qué tiene esa cara de angustia? Hombre, pues si Dios vive, confesemos que Él es real, que en medio de la lucha y de la dificultad salimos triunfantes, victoriosos. No lo olviden, mi amigo, esa fue la expresión de Job: yo sé que mi Redentor vive. Ya regresamos. Hablemos con seguridad. Qué importante es expresar, hablar, decir las cosas con seguridad, confiando y esperando en la palabra de Dios. Sabe que aparte de lo que hemos estudiado de Job, acerca de la expresión que él tiene, yo sé que mi Redentor vive, algo que también encontramos en la Sagrada Escritura, mis amigos, y que debemos decirlo, publicarlo frecuentemente, es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. San Mateo, el capítulo 16, Pastor John, San Mateo 16, el verso 16, hay una confesión muy bonita allí, mis amigos, y es precisamente de cómo se manifiesta y se dice que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra del Señor dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Qué hermoso este pasaje de la palabra del Señor. ¿Y con qué seguridad habla Pedro? Él habla con una seguridad. Él dice, tú eres el Cristo. O sea, estoy seguro de que usted es el Mesías. Estoy seguro de que usted es el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador del mundo. De igual manera, nosotros encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, el verso 41 y el verso 42. Hay otra declaración que ocurre aquí respecto a un grupo de personas que estaban junto a la mujer samaritana. Dicen, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso nosotros tener esa seguridad, saber que Cristo es el Salvador del mundo, saber que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que hay una verdad muy importante de la cual nosotros podemos extraer de esta parte de la Biblia y tener esa seguridad también. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? ¿Cree usted que Cristo es su Salvador? ¿Cree que Cristo es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el único camino al cielo? ¿Cree usted eso? ¿Tiene usted esa seguridad? ¿O tal vez cree en otros caminos, cree en otras verdades o cree en otras cosas que tal vez le ha enseñado, no sé, la tradición, le han enseñado diferentes medios? Porque ocurre eso, ¿no? Muchas personas han enseñado y han hablado acerca de otras cosas y intentando desviar la mirada del Señor Jesucristo. Pero aquí en la Biblia nosotros encontramos y debemos saber, tener esa seguridad. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, Pastor John, esa seguridad viene de Dios. Dios es el que nos da seguridad, el que nos ayuda a creer, el que nos ayuda a permanecer firmes, estables. Cuando en el primer texto que se dio lectura, allí encontramos como el Señor le pregunta a los discípulos de la gente que decía de Él. Y entonces la gente, algunos decían, no, que tú eres un profeta, otros que eres Elías, que eres Jeremías, y así por el estilo. Entonces el Señor le pregunta a los discípulos, pastor, y recordemos que Él les dice, bueno, ¿y vosotros quién decís? ¿Quién soy yo? Y es cuando Pedro responde las palabras que el pastor John, a las cuales él dio lectura, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para confesar eso, Pedro, mi amigo, eso vino de Dios. Eso no nació en sí, de él, de Pedro, sino que viene de Dios, de tal modo que el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne, tampoco te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el creer en el Señor es ese sentir que Dios pone en nuestras vidas para que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hoy hay personas que a veces dicen creer, pero muchos no saben ni qué significa creer. Porque creer no es tan solo decir yo creo, yo acepto. No, creer también implica obediencia. Creo en Él, le voy a obedecer. ¿Qué dice su palabra? La voy a poner por práctica, la voy a poner por obra. Porque cualquier persona puede ser, como decía o dijo cierto varón de Dios, que cualquier persona puede ser un creyente en el sentido de que cualquiera puede decir yo creo, pero hay que ir un poco más allá y hay que recordarle a nuestros televidentes, mi amigo, si usted dice creer en Cristo, pero todos los días llega borracho a su casa, usted realmente no ha creído en Cristo. Si usted dice, señora, creer en Cristo, pero le está siendo infiel a su cónyuge, usted realmente no ha creído en Cristo, porque el creer, óyelo, el creer implica obedecer, poner por práctica lo que Cristo enseña. Si usted dice creer en Cristo, pero es un drogadicto, usted no está creyendo, o usted está creyendo de labios, pero como dijo el señor Pastor John, su corazón está lejos. Así es, y una de las cosas que nosotros encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, el verso 15, Él les dice a la gente y a los que estaban ahí, a los discípulos, Él les dice, si ustedes me aman, o sea, si ustedes dicen que me aman, si ustedes dicen que me siguen, que están conmigo, guardad mis mandamientos. O sea, el guardar la palabra del Señor es lo que nos da una muestra, nos da una convicción, nos da ese testimonio claro de que nosotros creemos en Dios, de que nosotros confiamos en Él. La palabra del Señor dice que si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. Y cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros vivimos en Dios, es porque esa verdad, el poder de Dios, el poder transformador, como dice Pablo, el poder, ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De esa manera, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros creemos que Él es el Cristo, el Salvador del mundo, es porque ha hecho una obra renovadora,
una obra transformadora en nuestras vidas que nos hace no por nuestra capacidad, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios obrando, un poder que transforma y nos hace seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, tal vez no de manera perfecta, pero sí buscamos y sabemos que el que está en Dios no es esclavo del pecado, sino que Dios le ha hecho libre, Dios le ha dado la fortaleza para poder seguir adelante, para poder avanzar en la vida con esa confianza en Dios, mostrando que sí se puede vivir para Dios y que sí se puede agradarlo a Él. Qué maravilloso. Por eso, mi amigo, recuerde, el creer en Cristo, esto nos lleva a obedecerle. Si uno dice, hombre, creo en Él, pero no le obedece, realmente no está creyendo. Realmente está con sus hechos, está negando lo que está confesando. Por eso, qué bueno es creer en el Señor, decir que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces estoy dispuesto a obedecer lo que dice su palabra, lo que enseña la Sagrada Escritura, no una religión, no cualquier creencia, sino lo que enseña la palabra de nuestro Señor. Pero hay otra seguridad, mis amigos, que encontramos y que podemos hablar con seguridad de la palabra de Dios, Pastor John. Romanos capítulo 8, el versículo 8, allí versículo 28, hay un texto, o es un texto muy maravilloso. Ese texto nos enseña acerca de las situaciones que pueden venir al cristiano, aquella persona que ama a Dios, pero como este texto nos enseña que eso no es para mal, sino que eso es para bien, pastor. Así es, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué maravilloso. Y sabemos que a los que aman a Dios, no algunas cosas, sino el texto enseña, Pastor John, todas las cosas obran para bien. A los que amamos al Señor, aquella persona que ama a Dios, que vive para Dios, este cristiano aquí en Santander, en Bucaramanga, en Florida Blanca, o en cualquier parte del mundo, mis amigos, que usted nos pueda mirar a través de la red o oír, queremos decirle, hombre, que si usted es la persona que ama a Dios, no se preocupe tanto por la lucha, por la situación que usted pueda estar pasando. Preocupémonos por agradar a Dios, por vivir para Él, por amarle a Él, porque cualquier situación que Dios permita en nuestra vida, por difícil que sea, de allí al final vamos a sacar un buen fruto. ¿Por qué no decirlo? Sacar un buen provecho, porque todo nos ayuda para bien. Vea usted cómo un problema nos moldea el carácter, Pastor John, cómo un problema nos aumenta la fe, cómo un problema, mis amigos, nos hace más dócil, más sensibles a la voz del Señor. Ejemplos tenemos muchos en la palabra de Dios. Un ejemplo de eso es, Pastor John, José. Así es, una persona que a razón de todas las circunstancias que tuvo que vivir, estuvo hasta en la cárcel, lo echaron en una cisterna, lo dieron por muerto, estuvo en diferentes situaciones tal vez de olvido, estuvo como criado en algún lugar donde lo sacaron en carrera, bueno, infinidad de cosas que tuvo que vivir este hombre. Y todo esto fue un proceso por el cual Dios le permitió pasar para ser formado, y seguidamente, después de todo ese sufrimiento, fue nombrado gobernador de todo el mundo conocido de ese tiempo, el reino de Egipto, que era un imperio, y ser el gobernador de este lugar en el cual el único que estaba por encima de él era el faraón. El resto todos debían someterse ante él. Fue un proceso que él tuvo que pasar. Alguien diría, uy no, pero José debió haber renegado de Dios. Mire, imagínese, lo llevó hasta la cárcel, lo llevó hasta la cisterna, sus hermanos lo odiaban, hubo un montón de situaciones que tuvo que pasar. Alguien diría, no, esto es como muy difícil, algunos hasta renunciarían. Pero qué hermoso que nosotros podamos ver un hombre, un joven que persevera y que puede ver cumplido el propósito de Dios. Él dice, todo esto que me pasó, toda esta desgracia que me pasó, no fue culpa de ustedes, ni siquiera le echó la culpa a los hermanos, sino porque Dios permitió que todo esto me pasara para bienestar luego de todos, para luego estar bueno de todas las personas que estaban bajo su cuidado. Después pudo ayudar a su padre y a las personas que estaban en necesidad de su familia. Pero qué lindo que nosotros podamos encontrar que aquella persona que ama a Dios, a pesar de las circunstancias, por circunstancias duras, tal vez dolorosas, alguien dirá, ¿será que yo como cristiano tengo que pasar circunstancias dolorosas? Téngalo por seguro, si Dios tiene un propósito en usted y quiere enseñarle algo, lo importante es que usted aprenda de esta circunstancia lo que Dios quiere que usted aprenda, que usted pueda entender cuál es el plan de Dios en la situación, cuál es el propósito de Dios. Hay cosas que tal vez a nosotros como seres humanos no entendemos, pero Dios sí sabe por qué nos permite que pasemos esto. Y a razón de esto, nosotros poder saber que todo, si amamos a Dios,
todo nos va a ayudar para bien. Sin duda alguna, es lo que encontramos en la Sagrada Escritura, como ya el pastor John nos ha mencionado algunas cosas de José. Fue muy difícil, no fue tan fácil para este muchacho, pero también recordemos sus principios. ¿Sabe que la Biblia dice que José era amado por su padre? ¿Sabe que cuando José cumplía años el papá le compraba túnica de colores? O sea, era el muchacho hombre que andaba súper bien. John, podemos decir que era el niño mimado, el niño consentido. Pero recordemos que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y ya el pastor lo ha mencionado, cómo los años pasarían y José llegaría a ser un gobernante en Egipto, mis amigos. Y allí ayudaría a Egipto, pero de una manera muy especial iba a ayudar al pueblo de Dios, ayudar a su familia. Pero José no podía hacerlo, amigos, un buen gobernante si a toda hora estaba estrenando túnica de colores, si era muy amado por su papá. No, José necesitaba pasar ciertos momentos difíciles en la vida. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada uno de nuestros televidentes, sea un amigo, sea un joven, sea la edad que usted tenga. Con todo y eso hay que recordar que Dios siempre tendrá planes, Dios siempre querrá y ha querido glorificarse. Pero ¿qué hay que hacer? A veces Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles para moldearnos, para hacernos nuevas personas, nuevas, como dice la Sagrada Escritura, nuevas criaturas. Estando uno en Cristo es nueva criatura, pero también empieza, Pastor John, empieza un proceso y ese proceso se va dando a medida que vamos pasando situaciones difíciles. Es que es más, si nosotros tenemos esa confianza en Dios, que los momentos difíciles van a ser parte de la formación que Dios tiene para nosotros, nosotros vamos a como a entender esto y a tener la estructura para poder enfrentarlos. Johncito, eso hace que la prueba sea más fácil. Claro que sí, el saber por qué Dios permite que pase esta prueba, Claro. que pase esta situación, yo debo entender que Dios algún plan se traerá, a alguna situación, Él querrá enseñarnos a razón de este momento duro, de este momento difícil, y uno, a razón de eso, uno puede ver como un rayo de esperanza y saber que Dios le va a permitir pasar la situación. Claro, porque se está sufriendo, se está esforzando con un propósito y no está sufriendo, pastor, por sufrir. Exacto, es que Dios no hace las cosas al azar o simplemente algunos dicen que Dios es una persona mezquina que está allí sentado en su trono como mirando a ver cómo de alguna manera se ríe de nosotros, de las situaciones que nosotros vivimos. No, Dios no es así, Dios es un Dios de amor, que cada situación que nosotros vivimos, Dios tiene un propósito. No crea que ese momento que usted está pasando es por algo. Mire, les digo algo, en el caso particular de mi familia, en el caso particular de la familia de mi padre, cuando mi padre llegó a las cosas de Dios, Dios le permitió llegar a un estado de necesidad, a un estado de dificultad tal que él tuvo que mirar a Dios, incluso estuvo hasta en la cárcel para poder mirar a Dios. Muchas personas han tenido que estar en estados de postración, incluso en enfermedades casi que mortales, desahuciados de los médicos y un montón de cosas para mirar a Dios. Alguien dirá, ¿por qué Dios permite que alguien llegue a una situación como esa? No, entendamos algo, si esa persona no hubiera llegado a esa situación, tal vez nunca hubiera mirado a Dios, tal vez nunca se hubiera acercado a Dios y Dios no hubiera podido magnificarse, obrar, traer la gracia salvadora que Él quería para esta vida. Esto es hermoso que nosotros podamos entenderlo, cómo Dios lleva a cabo sus propósitos. Qué interesante hablar con seguridad y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Está pasando algún problema, mi hermano, alguna dificultad? No se desespere, no salga corriendo, no diga qué voy a hacer, no. Recuerde que conforme al propósito del Señor han sido llamados, de acuerdo al propósito de Dios, pasaremos ciertas situaciones en nuestra vida, pero créalo que saldremos y hemos salido adelante y seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Ya regresamos.
hablemos, óyelo, hablemos con seguridad. Ya lo hemos dicho, como Job dice, yo sé que mi Redentor vive. También hemos mirado cómo Jesucristo es el Hijo de Dios, cómo confesarlo, pero a la vez obedecerle. Y ya miramos cómo los que amamos al Señor, todas las cosas obran y le ayudan a bien. Ahora hablemos con seguridad, Pastor John. Como dice el apóstol San Pablo, allí en 2 Corintios capítulo 5, el verso 1 en adelante, nos enseña de cómo que si este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo se deshace, muere, en otras palabras, hay una morada maravillosa esperándonos en el reino de los cielos, pastor. Así es, el verso dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué hermoso este versículo de poder nosotros saber que así nos pase lo que nos pase aquí humanamente, así tengamos de pronto nosotros que partir a la eternidad, nosotros tener la seguridad de que nosotros no nos vamos a quedar, como muchas personas dicen, que nos vamos a quedar ahí en el muerto al hoyo y ahí acabó todo. No, nosotros sabemos que Dios, si este tabernáculo, está hablando del cuerpo, la carne se deshace, se la comen los gusanos, nosotros sabemos que tenemos nosotros una morada eterna en los cielos, o sea que vamos a estar en la presencia de Dios, a acercarnos a Dios, a vivir una vida de eternidad en la presencia de nuestro Señor. Sin duda alguna, bien lo enseñó, lo dijo el Señor, cómo al partir de este mundo hay un lugar esperándonos, pues un lugar esperando a aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, que es un lugar de descanso, pero también hay otro sitio que es un lugar de condenación, que la Biblia lo llama el infierno, esperando también a todo aquel que nunca se arrepintió de sus pecados, que nunca aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. La Biblia lo enseña. San Lucas nos enseña la historia del rico y Lázaro y cómo Lázaro fue un hombre fiel a Dios, aunque pasó momentos difíciles, pero murió y fue a la eternidad a descansar. En cambio, el rico dice la Sagrada Escritura que se condenó. Qué bueno es hablar, mis amigos, de esa seguridad que hay, de la cual está hablando el apóstol San Pablo. Saber que cuando partamos de la eternidad, hombre, o partamos a la eternidad, hay una morada maravillosa esperándonos en el reino de Dios. A eso precisamente fue que vino el Hijo de Dios a salvarnos, vino a buscarnos. Algunos a veces dicen el cielo no existe o el infierno no existe. Mi amigo, si esto no existiera, entonces, ¿a qué, Pastor John? ¿O para qué vino el Hijo de Dios? Así es, creo que nosotros tenemos esa confianza y por eso hablamos con esa seguridad, hablamos con esta confianza en Dios de que tenemos una morada. El Señor dijo en el libro de Juan capítulo 14 verso 6, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, si creen en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿para qué yo se lo diría? Pero el Señor en su palabra, hermano, nos deja esta declaración para saber que Él vino aquí y dijo, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y dice, vengo y lo recojo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, que podamos nosotros estar allí en las moradas eternas que Dios ha preparado a todos aquellos que le aman. Pero eso también es para usted, mi amigo. Esa seguridad usted puede adquirirla, obtenerla a través de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Qué hay que hacer? Recibirlo, aceptarlo, creer que uno es un pecador, que hemos ofendido a Dios, pero ahí está la puerta abierta. Quiero recordarles que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Sagrada Escritura nos enseña cómo hay salvación para todo aquel que se acerca a Él. Algunos a veces dicen, no, yo soy muy pecador, yo soy muy malo, no creo que Dios tenga perdón para mi vida. Pero si usted en esta tarde abre su corazón y se asegura en Cristo, en el Hijo de Dios, abre su corazón, lo acepta como su Señor y como su Salvador, entonces usted podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, con esta tremenda seguridad, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Algunos creen que vivir aquí es la ganancia y el morir es una pérdida. Cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, sí lo ve de esa forma. Pero cuando ya tenemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entonces es al contrario. El morir es una ganancia, amigos, el vivir es una pérdida prácticamente, porque con Cristo al morir vamos a vivir eternamente y para Él. Qué bueno es poder tener, Pastor John, esa seguridad en el Hijo de Dios, y por eso si usted quiere, mi amigo, hoy asegurarse en Cristo, le invitamos para que abra su corazón, le acepte como su Señor y como su Salvador. Vamos a hacer una oración, Pastor John nos estará guiando, una breve oración donde usted podrá recibir a Cristo en su corazón, Pastor. Así es, a todos los que pueden vernos en este momento,
que no han entregado su corazón al Señor Jesucristo, yo le invito a que me acompañe en esta corta oración y repita conmigo. Diga usted: Señor Jesús, en este momento Sí, Señor. te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Te pido perdón por todos mis pecados, reconozco que te he ofendido, reconozco que te he fallado. Señor, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Señor, por favor, borra todos mis pecados. Te pido que tu Santo Espíritu haga morada en mí. Perdóname, Señor, yo reconozco que te he fallado, pero en este momento te acepto como mi Señor, como mi Salvador, para que hagas de mí una nueva criatura, una persona que te honre, que te ame con todo lo que hace. En el nombre de Jesús, amén. Qué interesante, mi amigo, no lo olvide, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las seguridades con las cuales podemos hablar, seguridades en Cristo Jesús. Pastor John, qué bueno haberlo tenido esta tarde compartiendo este tema. No, para mí es grato poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir con toda la audiencia. De verdad que es una poderosa bendición poder estar aquí, poder hablar de las maravillas de Dios y que usted allí en su casa pueda gozarse. Creo que es muy importante que estos temas sean aplicables a todas las personas que están allí viéndonos a través de este medio y que puedan recibir bendición. Estamos seguros, hemos estado orando, hemos estado pidiéndole a Dios. Este programa se ha adquirido y se lleva a cabo con el propósito de llegar hasta su hogar con una palabra de bendición, como lo dice el eslogan, un alimento para el alma, que usted pueda nutrir su vida, y esto creo que es muy importante. Amén. Amigos, detrás de cámaras, Jair Coronado, muchas gracias allí por su colaboración. De igual forma a Alex Henao, que el Señor le siga bendiciendo a usted por estar ahí, mis amigos. Muchas bendiciones de nuestro Dios. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.